Hola nuevamente, un saludo para todos y gracias por estar allí con nosotros. Y nuestra vida se marca por la fe que tenemos, por la fe en Cristo y nuestro paso en la tierra, obviamente, cómo manejamos esa fe, cómo manejamos los tiempos de la fe. Y si realmente nuestra fe es fe, nuestra vida será mucho más fácil y mucho más llevadera. Pero ¿alguna vez se ha preguntado si usted realmente tiene fe o simplemente cree que tiene fe, pero su fe a lo mejor puede ser algo discutible conforme a lo que Dios quiere? ¿Qué tal si se queda con nosotros? Esto es, no tenga fe, tenga fe. Y permítame sustentar esto que le estoy diciendo e ilustrarlo con una maravillosa historia que ocurrió hace muchos años. Es un pasado muy lejano, historia en la vida de Elías, pero quiero presentarle hoy como protagonista a una mujer viuda. Y el relato o parte de la historia está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 hasta el versículo 16, y dice lo siguiente la historia. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios hablando a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Le pondré un poco en contexto. Bastantes días había sobre la tierra sin lluvia. La historia nos muestra que Elías en algún momento determinado declaró, oró que no iba a llover más. De hecho, cuando toda esta historia pasa, se nos muestra en una historia en el Nuevo Testamento que el tiempo total fueron 3 años y 6 meses que no hubo lluvia sobre aquel lugar. Y la historia nos habla de que cuando Elías declara que no va a haber lluvia, no hay lluvia y Elías enfrenta a un hombre que se llamaba Acab, rey en aquel tiempo, y le dijo que por culpa de él, de su idolatría, estaba haciendo que el pueblo pecase, que el pueblo se hubiese convertido en un pueblo idólatra y que había pervertido la palabra de Dios, inclinando el corazón del pueblo hacia los ídolos, hacia los demonios. La historia dice que Dios le dice a Elías, escóndete, vete a un arroyo, y Elías se va a un arroyo. Dios le dice, yo he dado orden allí para que cuervos, animales, te sustenten, te traigan comida. El agua que vas a beber va a ser el agua del arroyo, el arroyo de Kerit, y los cuervos te traerán comida. La historia nos dice que en la mañana y en la tarde traían alimentos los cuervos, animales, para Elías, y él bebía agua del arroyo. Pero por causa de la sequía, por causa de que no había lluvia, el arroyo se secó. Y cuando el arroyo se seca, Elías no puede estar más en aquel lugar, no tiene cómo sobrevivir en aquel lugar. Es cuando Dios habla nuevamente a la vida de Elías y le dice esto, levántate, vete a un lugar, a Sarepta, allí en Sidón, allí hay una mujer viuda y yo he dado una orden a ella para que ella te sustente a ti. Y entonces la historia nos habla de probar nuestra fe, de realmente cuando Dios nos habla,
¿Nosotros tenemos fe para ejecutar lo que Dios nos habla? ¿O simplemente creemos que creemos, pero realmente no creemos? Porque una de las cosas que a veces envuelve el corazón de una persona es engañarse y mentirse a sí mismo creyendo que tiene fe, pero a la hora de demostrarlo, de vivirlo, la persona puede darse cuenta, o quizás hemos sido nosotros en algún momento que hemos recabado datos, hemos mirado, hemos visto cómo nos va, hemos visto cómo vivimos y podemos llegar a la conclusión: me he engañado a mí mismo, me he engañado a mí misma. He creído que tenía fe, pero realmente no la tenía, porque no había un sustento en mi vida para declarar que realmente mis obras estaban siendo acordes conforme la fe que Dios a mí me pide. Y me gustaría enseñarle algunos aspectos de esta historia y quizás, si me lo permite, aconsejarle de cómo podemos cerciorarnos de que realmente tenemos fe y quizás mejorar en aquel ámbito que se mueve en nuestro entorno y que necesita ¿de qué? De nuestra fe. Ahora bien, como primera medida quiero decirle que es necesario que nosotros nos cercioremos que todas las fichas deben encajar. Todas las fichas de su vida, todo lo que es el engranaje de su casa, de su familia, de su trabajo, y que usted como una ficha, si pudiésemos llamarnos así, nosotros encajemos correctamente donde Dios quiere que estemos. La historia nos muestra que tanto habló Dios a la viuda como habló Dios a Elías. Elías es parte de ese engranaje, es parte de ese rompecabezas. La viuda también de esa misma historia, porque ambas historias en algún momento se tenían que cruzar. Cada uno tenía que aportar lo que Dios le había pedido que aportase. Y cuando Dios habla a la viuda, según nos muestra el relato, entendemos o se entiende el relato que Dios habló primero a la viuda antes que a Elías. Había tenido Dios esa charla con aquella mujer viuda. Podríamos determinarlo en estas palabras: mujer, vas a tener una visita, te va a visitar un siervo mío y necesito que tú le sustentes. Esta es mi orden para ti. Él vendrá a ti y tú le vas a sustentar. Luego Dios habla con Elías y le dice: cuando el arroyo se seca, vete de aquí y vete a Sarepta, a Sidón. Yo he dado allí orden a una mujer para que te sustente. La historia nos muestra que Elías, dice la Biblia, que se levanta automáticamente y se va a Sarepta. O sea, lo que Dios le pide a Elías es: haz algo. Elías automáticamente se levanta y lo hace. Esa parte, esa ficha está actuando correctamente. Pero luego hay otra parte, es la parte que tiene que hacer la mujer. Y es necesario que realmente nosotros podamos saber encajarnos a nosotros mismos, o permitir, si quiere llamarlo de esta forma, permitir que Dios nos encaje en el día a día, en el mes tras mes, en cualquier área de nuestra vida. Que como fichas en casa, en el trabajo, en la familia, en la ciudad donde vive, en su comunidad, en la iglesia donde usted se reúna, donde quiera que usted se mueva, es necesario encajar de la forma correcta, de la forma que Dios nos ha pedido. Porque cuando una ficha no encaja en un rompecabezas, cuando una ficha no tiene la forma correcta, va a ser un rompecabezas incompleto, va a ser una figura incompleta, va a ser un cuadro que cuando lo mires, aunque falte solo una ficha, vas a decir: aquí falta algo. ¿Dónde está esa ficha que falta? Porque en la historia de la vida, en nuestra propia historia, en el día a día tenemos algo que contar. Más bien, debemos contar algo en el día a día. Alguien necesita contar algo de nosotros y decir: encajó perfectamente en esta situación. Encajó de la manera idónea porque tenía fe, porque no dudó en hacer lo que Dios le dijo y cómo se lo dijo. Le contaré una historia. Hace unos meses atrás compré por internet unas pequeñas fichas de Lego, y en la caja traía la figura que se debía armar con aquellas fichas. Pero en el proceso, cuando estaba armando esta figura de Lego, me di cuenta que cuando llegué casi al proceso final, parte de los ojos de esta figura no coincidía con el otro y estaba un poco extraño. Me quedaban muy pocas fichas dentro de la bolsa y me faltaba una ficha blanca.
Intenté contar las fichas para ver si faltaba alguna, no faltaba ninguna ficha. A la conclusión que estaba llegando de primera fue que se equivocaron, que pusieron, en vez de una ficha blanca, pusieron una roja de más. Pero normalmente cuando sacamos la conclusión a primera y no detallamos realmente qué es lo que pasó, qué es realmente lo que está fallando, esa conclusión puede llevar a que nos engañemos a nosotros mismos y no seamos conscientes de que hay algo por arreglar. Lo que tuve que hacer para hacerlo bien fue volver a desarmar aquella figura que estaba casi en totalidad por finalizarse y volver a empezar de nuevo el proceso y volver a armarlo, quizás con más detenimiento, con más detalle. Cuando llegué al proceso final me di cuenta que no faltaba ninguna ficha. Había puesto una ficha donde no debía, no me había dado cuenta, y si lo hubiese dejado así, los ojos de la figura que estaba armando no iban a coincidir, no iban a parecerse en nada. ¿Por qué le cuento esto? Porque es necesario que encajemos. Es necesario. Dios nos ha dispuesto, Dios ha puesto nuestra vida para que encajemos en el semana tras semana. Dios ha puesto personas para que sean fichas también en nuestra vida, en el rompecabezas de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestro año. También nos ha puesto a nosotros para que encajemos en el rompecabezas de alguien. Pero cuando Dios determina algo, te lo dice, te dice cómo hacerlo, pero nosotros no queremos hacerlo, no vamos a encajar, no porque no seamos una buena ficha, sino porque no tenemos la disposición para encajar. Las demás personas van a hacer su parte, van a hacer su trabajo, van a encajar, pero necesitan también ellos, necesitan nuestra familia, necesitan la sociedad, que la ficha que somos nosotros también encaje en aquel rompecabezas, que pueda encajar de la mejor forma y de la manera más correcta. Ahora bien, si a lo mejor su pensar es el siguiente: bueno, yo prefiero no moverme porque eso de encajar a mí no me va. Yo prefiero ser solo, estar sola, yo prefiero no relacionarme mucho. Mire, usted necesita ser parte activa de algo. Necesita, ser parte activa con alguien, con algunas personas. Sería una vida muy triste donde usted y yo tomemos la decisión de no hacer nada, pensando, mejor no hago nada para no quedar mal, mejor no hago nada para no embarrarla, mejor me quedo quieto, me quedo quieta y así me evito problemas. No se trata de eso. Le invito en este tiempo para que quite esa forma de pensar, borre esa mentalidad, porque no es así. Es necesario que seamos parte activa de algo, es necesario que seamos parte activa con alguien, y para ser parte activa no solamente falta nuestra disposición, sino que necesitamos, para encajar correctamente, la dirección de Dios, el momento en el que Dios quiere que hagamos, cómo Él quiere que nosotros lo hagamos. Pero si no hay una actividad o un deseo de ser activos en nuestro corazón, Dios lo va a hacer con alguien más. Y la idea no es, ok, que lo haga con otra persona. La idea es que Dios quiere hacerlo con usted. Dios quiere hacerlo conmigo y nos ha planeado desde antes de que Él formase todo lo que hoy conocemos. Ha planeado para nosotros y ha destinado deseo de obras. Ha puesto en el corazón del ser humano, necesita ser parte de algo. Necesita ser parte de una sociedad, de una familia, necesita ser parte de un trabajo, necesita ser parte de una clase de estudio, necesita ser parte de la iglesia, necesita ser parte de tu comunidad. ¿Por qué no se anima? Si a lo mejor usted ha estado pensando hasta el día de hoy, no quiero o no hace falta que yo sea parte de nada, de nadie, de algo. Sí que hace falta. Hay algo, hay alguien que está esperando por usted. Pero usted debe reconocer, levantarse y decir: Dios ha movido ficha con otras personas y también está moviendo ficha conmigo. Yo voy a dejarme encajar. ¿Para qué? Para ser parte activa también de algo. Ahora bien, ¿qué tal si ahora mismo hace un ejercicio de todas las veces o todas las cosas que Dios le ha hablado? No sé, en la forma que Dios le habla a usted.
Quizás le ha hablado a través de alguien, a través de la Biblia, a través de una predicación. No lo sé. Incluso a través de una canción, no sé. La forma que Dios está usando o ha usado con su vida para comunicarle algo. ¿Y qué tal si nos animamos en este momento a recordarlo realmente todo? Porque ¿cuánto nos gusta cuando Dios nos pide algo que no tenemos que poner tanto esfuerzo y quizás tanto empeño? Cuando quizás lo que se nos solicita es fácil, o llámelo así, algo común, algo que no necesariamente me pide a mí esforzarme de una forma quizás que nunca he conocido. Porque cuando Dios nos pide algo, lo hacemos habitualmente cuando es muy fácil de hacer. Pero ¿qué tal si recordamos todo realmente? Porque recordar solamente lo que hemos hecho cuando ha sido fácil de hacerlo está bien. Quizás está muy bien, pero hay algo que está mejor. Poder recordar todo lo que hemos hecho que ha sido difícil, ha sido complicado, que nos ha retado, que nos ha sacado de la comodidad en la que pudiésemos haber estado. Y eso que fue difícil, eso que hicimos, nos dejamos mover, fuimos ficha clave en algo, costó horrores, está bien. Costó quizás pasar del día a la noche, del frío al verano. Quizás pudo haber costado mucho, lágrimas, tiempo, físicamente cansancio, etcétera, etcétera. Pero cuando recordamos todo, realmente lo que más nos costó hacer y lo hicimos es lo que luego es de edificación para otros. Porque ahí hay muchas historias de alguien que hizo algo pero que fue fácil. Y son historias que no suelen recordarse mucho. No les quitamos méritos, no quiero hacerlo ahora. Quitar mérito a aquellas historias que alguien cuenta porque hizo esto, porque hizo lo otro, pero aquello que hizo fue fácil. Pero ¿qué tal aquella historia que alguien nos cuenta y quizás es la historia que es necesario que usted cuente para edificar a alguien? Aquella historia donde cuenta, bueno, Dios me habló, Dios me dijo, haz esto. Y yo no tenía la capacidad, no tenía ni los medios, es más, no tenía deseo, no tenía ganas de hacerlo. Pero algo en mi corazón me empujó a hacerlo y yo lo hice. Me costó días, semanas, meses, me costó horrores, me costó lágrimas, me costó sudor, me costó mucho esfuerzo. Pero cuando lo hice, este fue el resultado. Esa historia que se cuenta, que costó demasiado, es el tipo de historia que más edificación trae. Porque es la historia de los obstáculos, es la historia del ánimo, es la historia del pude fracasar pero me esforcé, es la historia del no estuviese contando esto si me hubiese quedado sentado, no estuviese contando esto si realmente no hubiese ido un poco más allá de lo que realmente era necesario. Porque esas historias son testimonios vivos para aquella persona que lo necesita. Es más, para su propia familia, para su propia descendencia. Cuando estén en esos momentos donde no ven que nada les pueda salir o quizás no quieran esforzarse, es en ese momento donde necesitan que nosotros contemos aquellas historias y digamos, hubo un día, ocurrió esto, se me pidió esto, yo me esforcé, lo hice, demasiados obstáculos, pero lo logré. Y el resultado fue genial, fue asombroso, fue, nunca mejor dicho, un milagro del cielo. Esto, créame, va a animar a alguien. ¿Por qué? Porque lo difícil que se recuerda sirve también de testimonio. Va a hacerlo. Lo fácil es bonito. Sí, lo contamos en las reuniones típicas, habituales, pero pasa desapercibido. Lo que no pasa tan desapercibido son aquellos actos que realizamos que tienen dificultad y que nos llevan a superarnos a nosotros mismos, obviamente, con la ayuda de nuestro Dios. Ahora bien, quiero poner aquí un poquito la nota discordante y que sería casi esto que empiezo a hablar ahora, la esencia de lo que intento transmitirle en este tiempo, su fe. ¿Por qué? Mi deseo ahora es pedirle, no tenga fe, entre comillas. Mi deseo es decirle, tenga fe. Porque hay una fe que es muy aparente.
Y hay palabras que nos hacen personas tan aparentes que es allí donde nosotros realmente podemos ver que no tenemos fe. Porque Elías llega donde aquella mujer se la encuentra a la entrada de la ciudad, la mujer está recogiendo algo de leña y Elías le dice, ¿puedes traerme un poco de agua? Ella va a traer el agua. Cuando está yendo, Elías vuelve a llamarla, la mujer vuelve y le dice, tráeme un poco de pan cocido. Y ella le dice, no tengo. Pero hay algo que esta mujer declara y es la apariencia que a veces nosotros tenemos, que es solamente por palabras, por declaraciones. La mujer dice, vive Jehová tu Dios, porque es así como funciona muchas veces. Y digo muchas veces, no con la alegría, sino más bien con algo de sentimiento de tristeza. Cuando nosotros, nuestro vive Jehová se convierte en una declaración ni siquiera espontánea, sino que se convierte en una declaración diaria, parte de nuestra vida, pero acompañado del vive Jehová está el no voy a poder, está el me voy a morir, está no tengo, está el no puedo, porque acompañamos con palabras. Vive Jehová, o sea, la grandeza de Dios, la grandeza del único creador de todas las cosas, que vive en nuestra vida, que vive en el corazón, pero acto seguido estamos declarando muerte, estamos declarando desesperanza, escasez, pobreza, enfermedad. Y es allí donde la gente nos escucha y la gente dice, él declara mucho, ella dice mucho y parece que cree en Dios. Y esa apariencia, ese parecer nos envuelve. Y cuando somos envueltos por ese manto de apariencia, de palabras, de declaraciones, ¿qué hay dentro realmente? ¿Hay fuego en nuestro corazón? ¿Hay realmente ese creernos las palabras que declaramos y el día a día enfrentarlo con la mejor actitud? Con el deseo, con el ánimo y con la fe, aunque sea difícil, yo lo voy a hacer realmente porque vive Jehová. Porque vive Jehová en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi negocio, en mi empleo, en mi salud, en mi economía, en mi documentación, en mi traslado, en todo. ¿Realmente vive Jehová? ¿O el vive Jehová realmente es sobre su vida? Una declaración más como muchas otras que no son efectivas en su vida, no porque Él no viva y no porque Él no tenga poder, sino porque más allá del vive Jehová, está lo que Dios quiere que hagamos. Nos levantemos, lo decretemos no solamente, sino que lo pongamos por obra para demostrar que Él vive. Sí, Él vive en medio de nuestra incapacidad porque sabemos. Y aquí no vamos a descubrir nada nuevo, que tenemos incapacidades. Esto lo sabemos, esto lo hemos vivido, pero es allí donde vive Jehová, donde no pongo como excusa mi incapacidad, sino que confío en su poder y hago lo que Él me ha pedido que haga, porque es allí realmente donde vive Jehová. El hombre le dice, no tengas miedo a la mujer, pero el vive Jehová y el muchas declaraciones de palabras sin fundamento y sin respaldo de obras, realmente lo que hacen es esconder nuestro miedo. Porque cuando tenemos miedo, declaramos mucho, pero hacemos nada. Y lo que estamos es camuflando el miedo a equivocarnos, el miedo quizás a que alguien no crea en nosotros, el miedo a que quizás las cosas no tengan el resultado esperado. Pero Dios está diciendo algo diferente. Dios está diciendo, te he dado una orden, hazla. A Él le di una orden y Él está acá cumpliendo lo que le dije. Ahora pon tu parte. No tengas miedo, no te excuses en vivo yo, vive Jehová. No te excuses en eso. Realmente demuéstrame que yo vivo en tu corazón con ausencia de miedo. Ok, con declaración de palabras, pero acto seguido, tus obras demostrando que yo vivo en tu vida. Mire, camuflar el miedo no es un favor para nadie, es un flaco favor realmente. Porque camuflar el miedo que a veces sentimos con palabras como vive Jehová, con palabras como la sangre de Cristo me cubre, con palabras como soy el Hijo de Dios y nada me va a pasar. Todo aquello que declaramos, no digo que no sea verdad,
pero todo aquello que declaramos es necesario que nosotros lo demostremos con nuestros actos, haciendo efectiva, no porque no lo sea, sino porque se hace efectiva en nuestra vida. Es la sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz. Cuando declaramos, soy más que vencedor en Cristo Jesús, hay que demostrarlo. Tenemos que levantarnos y tomar posesión de todo aquello que Él venció, porque Él lo venció. Él venció la esclavitud, venció la muerte, venció el pecado, venció la ansiedad, venció la amargura y todo aquello que sea contrario al diseño original que Él ha tenido para nosotros. Pero en el día a día, nosotros nos levantamos como más que vencedores. Creemos que Él ya lo venció y cuando llegue el momento, ese día lunes, martes, miércoles, que llega el momento donde alguien quiere enfrentarse a nosotros a pelear para que nosotros le maldigamos, nosotros decimos, realmente soy más que vencedor y me callo mi boca y no maldigo y no peleo. Es allí cuando yo realmente sé que soy más que vencedor en Cristo Jesús. No tenga fe. Por favor, no tenga fe de palabras, no tenga fe de declaraciones, no tenga fe de abrir la palabra de Dios, escoger un capítulo, escoger un versículo, escoger una historia y decir, esto va a ocurrir en mi vida. No tenga fe, por favor no la tenga. Tenga fe, declarando y saliendo a actuar. Tenga fe, hablando con Dios, escuchando su voz y diciendo, papá, yo voy a hacer lo que tú me has pedido. Hay una ficha que tiene mi nombre y necesita ser puesta en aquel lugar. Yo lo voy a hacer, papá. Por favor, tenga fe cuando abre la palabra de Dios para leerla, pero tenga fe cuando la cierra. Y tenga fe cuando actualmente, si es su caso, las cosas no están saliendo como usted quiere. Tenga fe para volver a abrir la palabra de Dios. Tenga fe para cerrarla. Tenga fe para salir a la calle y para empezar a hacer que algo nuevo ocurra sobre su vida. Tenga fe para tocar las puertas correctas. Pero no tenga fe, por favor, para decir, vive Jehová, que me voy a morir. Vive Jehová, que esto es lo último que tengo para preparar. Porque mi casa y yo y mi casa, mi familia y yo, nos echaremos a morir. Por favor, no tenga fe. Tenga fe para decir, vive Jehová. Y sí que es real. Hay una situación complicada y una situación difícil. Pero yo ya he visto la mano de Dios. Dios me ha sacado más veces de esta. Y lo que he aprendido es que tengo que poner de mi parte. Porque la fe sin obras es aquella fe que se llama una fe muerta. Usted ahora está pensando, y con esto quiero tirar al final ya, que hay más para usted. Claro que lo hay. Que hay una nueva historia, claro que la hay. Pero le pido, por favor, termine primero algo para luego comenzar otra historia. Porque cuando Elías le dice a la mujer, tráeme el bocado de pan, ella dice, no puedo, no tengo. Esto es lo que hay. Y el profeta Elías le declara, tráela, no tengas miedo, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. La harina no va a escasear y el aceite tampoco. Y comerás tú y tu casa muchos días, pero tienes que primero hacer la parte o cumplir la parte de la historia que Él te pidió para poder escribir una nueva historia sobre tu casa y sobre tu vida. Mire, hemos entrado en aquel último mes del año, ese mes que para muchos trae gran alegría y esto realmente es bueno. Venimos superando un año difícil a nivel mundial y una de las cosas que suele suceder en el último mes del año es, Señor, quiero empezar el nuevo año con nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos retos. Señor, voy a poner mi mejor empeño. Está bien, hágalo por favor. Pero ¿qué tal si antes de terminar el año pone su mejor empeño, pone sus fuerzas para terminar lo que había empezado? No lo deje tirado, por favor. No deje una historia inconclusa. No le pida fe al Señor para el nuevo año. Pídale la ayuda y tome esta palabra ahora para levantarse
y querer terminar lo que algo les llama a usted. Le está llamando algo ahora. Algo hay por terminar. Y usted lo sabe. Se le ha solicitado algo. Por favor, sea parte de ese algo. Alguien le necesita, por favor, sea parte de ese alguien. Dios mueve su corazón y lo inclina para que usted sea la ficha de ese rompecabezas también. ¿Por qué está anhelando ahora un nuevo año cuando aún el año que está terminando no ha terminado? Y si en estos últimos días de año lo que Dios está esperando de usted es que usted ponga la mejor versión suya, de esfuerzo, de ánimo, de ganas. Hace días no tenía esa comunicación con Dios, téngala a partir de hoy, por favor. Y dígale: Señor, no terminaré un año sin mejorar mi relación contigo, sin mejorar mi comunicación. ¿Por qué? Porque es necesario que usted termine lo primero, porque hay más. Cuando usted termina lo primero, usted se convierte en una persona fiable. Y la persona fiable, quien le da, tiene más deseo de darle más. Pero si usted no termina, si usted se está haciendo allí el loco, se está haciendo la loca por allí, ¿cómo alguien puede darle más? ¿Cómo Dios va a darle más? Es que Dios me ama y Él ha prometido, claro, pero sea parte de esa promesa en cumplimiento de su vida, cumpliendo con su parte, para que haya una nueva promesa, para que haya un nuevo reto, para que el horizonte sea más amplio y no se reduzca solamente a un ámbito. Es que Dios lo hace, pero no nos obliga. Él ha puesto todo de lo suyo realmente. Los medios, mire, es algo con lo que peleamos muy habitualmente. Los medios, no tengo los medios, no tengo el respaldo, no tengo la compañía, no tengo el apoyo, no tengo la preparación, no tengo los medios materiales, no tengo el dinero, no tengo la salud. Es verdad, a veces no la tenemos. A veces miramos a nuestro entorno y no hay nada de eso. Pero si la palabra de Dios es, hazlo, es porque Él ya ha puesto los medios. Porque ha hablado Dios seguramente con alguien más. Como cuando habló con Elías y le dijo: te voy a sustentar. Y los cuervos le obedecieron a Dios. Cuando le dijo: se secó el arroyo, vete a tal lugar, una viuda te va a sustentar. Cuando Dios le promete sustento a Elías, ya estaba moviendo ficha en otro lado. Cuando Dios le promete que usted va a ser la persona que va a usar, cuando Dios le promete y le dice, es contigo, es porque ha movido ficha ya en otro lado. Pero nos toca a nosotros encajar las fichas. Nos toca a nosotros querer ser ficha, ser parte. Nos toca a nosotros no tener fe, sino que nos toca tener fe. Señor, gracias por este tiempo. Y me gustaría ahora allí donde usted está, si me lo permite para terminar, hacer una oración. ¿Qué tal? ¿Qué tal si en el lugar donde se encuentra ahora mismo, dedica unos segundos y le da gracias al Señor? Y quizás si es su ánimo ahora, si hay algo que le empuja, si el Espíritu Santo le está empujando para que le diga unas palabras personales, especiales: Señor, yo voy a mover ficha. No voy a tener más fe, sino que voy a tener fe. Señor, gracias por cada vida que está allí al otro lado. Gracias por esta oportunidad y gracias, oh amado Dios, porque sé que en tu palabra, que es la verdad, hay una gran revolución para las vidas, las familias, los corazones. Hay una revolución que tiene éxito, el éxito en Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre. Y te pido para ellos, Padre, que tu palabra hoy no solamente haya sido escuchada, sino que haya una revolución en sus corazones desde hoy para ponerla por obra. Donde ellos van a revisar y van a decir: no voy a tener más esta fe. De viva Jehová, pero me voy a morir.
sino que voy a tener una fe de vive Jehová y voy a ir a hacerlo, aunque sea lo último que tenga, aunque sea el último aliento que tenga, el último suspiro de fuerza que haya en mi corazón, voy a hacerlo. Pues te pido, Padre, que tú prosperes sus vidas. Y quien está pensando ahora si lo hace o no lo hace, oh Espíritu Santo de Dios, quita ese debate de su cabeza, quita ese sentimiento de su corazón y que haya solamente uno: hacerlo, porque tú has pedido que lo hagamos. Amén, amén y amén.